Buenas noches, hermanos. Una vez más, mucho gusto de estar con ustedes. Mi esposa y yo estamos muy contentos de visitarlos. Y nuestro deseo es, según para lo que nos convocaron, compartir la palabra del Señor. Los hermanos pidieron algo respecto al carácter del creyente, algo relacionado con el carácter del creyente que está delineado en las Escrituras. Entonces vamos a leer en dos pasajes. Primero, uno está en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a comenzar desde el versículo 41, por favor. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vamos a Hechos capítulo 8, versículos 13 y 21. Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces estaba pensando que el asunto del carácter del creyente, en primer lugar, me parecía conveniente tener en cuenta lo siguiente: ¿quién es creyente? Desde que el Señor tiene un pueblo suyo en la tierra, ese pueblo ha experimentado la presencia de quienes se presentan como creyentes pero no lo son. Y ese estado de cosas comenzó aún en el huerto de Edén. El libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 41 al 43, se dice que en el futuro enviará Dios, el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y van a tomar de su reino a todos los que hacen escándalos y los que hacen iniquidad. Y recién entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, habrá una separación. Cuando uno mira las Escrituras, nota claramente que hay una mezcla de trigo y de cizaña, es decir, hay una mezcla de personas que pretenden ser creyentes y otros que no lo son. Este asunto ha confundido a muchos hermanos y a muchos estudiantes de la palabra, que llegaron a aplicar a los hijos de Dios las cosas que en realidad corresponden y están reservadas solamente a personas que no son creyentes. Pero el hecho de estar mezclados puede producir una confusión. La primera cosa que vamos a ver es, como leímos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, nosotros vemos allí que había una multitud de unas miles de personas, no sabemos cuánto, y el Señor le había dicho a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades no iban a poder cerrar esa llave. Y Pedro usó la llave en Hechos capítulo 2 en adelante, cuando él
por primera vez predica el Evangelio en público. Él abrió las puertas de la gracia a las personas y hasta el día de hoy permanecen abiertas. Él inauguró la época de la gracia. Él predicó el Evangelio por primera vez, utilizó las llaves que el Señor le dio y abrió esa puerta, y hasta el día de hoy el infierno no ha podido cerrarla. Permanece abierta. Pedro predicó el Evangelio. Como consecuencia de la prédica del Evangelio, alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Pero si prestamos atención, vamos a ver en el versículo 41 una cosa que estas personas hicieron. En primer lugar, tenemos que decir, nosotros le decimos a las personas que lean la Biblia, y eso está bien. La Biblia se ha traducido a más de 1.000 idiomas y dialectos en todo el mundo y continúa traduciéndose. Y eso es una enorme bendición, porque la intención es que la Biblia sea leída. Pero la mera lectura de la Biblia no significa que el lector sea creyente. Segunda cosa, hay personas que prestan mucha atención en asistir a misa o a reuniones de iglesias evangélicas o lo que sea. La mera asistencia no hace que una persona sea creyente. Una persona puede asistir un día, 2 días, años, ¿verdad? Y eso, la asistencia a las reuniones es una cosa deseada. Y se reparten folletos para que las personas vayan a las reuniones. Pero la mera asistencia no transforma a la persona en un creyente. La tercera cosa, yo puedo ser hijo de padres creyentes, criado en una atmósfera cristiana, enseñado en la palabra de Dios, asistir a la escuela dominical y aprender las escrituras durante años, pero eso solo no me transforma en creyente. Hay personas que hacen un gran esfuerzo y tienen una reforma moral. Hay quienes hacen grandes esfuerzos y dejan de fumar, o se arrepienten y dejan el adulterio o alguna otra cosa que están haciendo. Ellos hacen un gran esfuerzo. Las personas no creyentes pueden hacer grandes esfuerzos y pueden reformarse moralmente. Hay muchas personas no creyentes que han hecho grandes esfuerzos y se han reformado moralmente. Han dejado algunos pecados, pero la reforma moral no convierte a nadie. Y podríamos seguir así con una cantidad de cosas. Entonces, ¿quién es creyente? Fijémonos en estas personas. Eran personas temerosas de Dios las que estaban escuchando. Estaban allí, muchos de ellos. En el libro de los Hechos se nos menciona algunos de los países de donde habían venido esas personas. De muchos lugares del Imperio Romano habían venido esas personas. Habían venido de África, habían venido de islas del Mediterráneo, habían venido de Europa, de Asia Menor, del lejano oriente. Habían venido personas que habían gastado mucho dinero en esa época. Esos viajes eran muy costosos. Hay veces que un viaje duraba meses y meses, así afrontaban muchos peligros, y era común que muchas personas que hacían esos viajes no volvieran a su casa por los peligros que afrontaban. Cuando una persona hacía un viaje de eso, no iba y venía en un fin de semana como mi esposa y yo lo hacemos desde la ciudad de Rosario. En esa época no era así. De manera entonces que cuando una persona hacía un viaje de esos, era realmente porque tenía motivos muy importantes. Se dice que la mayoría de las personas en esa época, e incluso en la Edad Media, no se retiraban de su lugar de nacimiento más allá de 30 o 40 kilómetros. Tenían que ocurrir cosas muy extraordinarias para que las personas viajaran lejos.
guerras, pestes, persecuciones o cosas así. Pero si no, la gente no viajaba tanto como viaja hoy. Los medios de comunicación y los motivos de los viajes eran muy distintos. Pero acá eran miles de personas que habían venido de muchos lugares por razones religiosas. Estas personas realmente estaban interesadas en esa religión. Eran personas temerosas de Dios, personas que conocían las Escrituras. Eran personas a quienes Pedro le habló de una cantidad de cosas que ellos sabían y entendían de qué se trataba. Les habló de David, les habló de una cantidad de personajes bíblicos y de conceptos bíblicos del Antiguo Testamento que estas personas estaban familiarizados con esas cosas. Pero estas personas no eran creyentes. ¿Y qué es lo que dice la Escritura que estas personas hicieron? Ellos recibieron la palabra que se les predicó. Recibieron en su corazón las verdades del Evangelio. Esos son creyentes. Esos son. Quienes han recibido en su corazón la palabra de Dios y han reconocido de que toda su vida anterior ha sido una vida perdida. Estas personas, cuando creyeron la prédica del apóstol Pedro, implícitamente reconocieron que todo el resto de su vida, todos los esfuerzos religiosos que hicieron, todo el dinero que gastaron, toda esa enorme cantidad de esfuerzos que quizás, durante años habían hecho, no les había servido de nada. Desde ese momento para atrás, ellos consideraban su vida totalmente perdida, una vida de la que no se podía recuperar nada para Dios. Había sido una vida vivida enemiga de Dios. Ellos recibieron su palabra, reconocieron que todo su esfuerzo personal, sus buenas obras y toda su religión y su religiosidad no podían hacerle un lugar en el cielo. Ellos recibieron la palabra, creyeron en el Evangelio y reconocieron de que ellos eran pecadores y que si no creían en Cristo, perdían sus almas. Ese es creyente. Los demás pueden ser evangélicos, pero no creyentes. A esa persona, a quien nosotros vemos como una persona creyente, tiene ciertos distintivos. En Hechos capítulo 2, versículo 42 leemos que estas personas empezaron a escuchar lo que los apóstoles hacían, decían y enseñaban, y empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Primera marca de la iglesia en esa época. Ellos permanecían insistiendo en la doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, ellos recordaban al Señor Jesucristo por medio del partimiento del pan. Se ocupaban de la adoración del Señor Jesucristo. Tercera cosa, estos hermanos vivían en comunión unos con otros. Y era una cosa que todo el mundo podía ver, la gente podía ver la comunión que ellos tenían entre sí, cómo se apreciaban, cómo se cuidaban y cómo estaban atentos los unos a los otros. Esta comunión unos con otros implicaba una amplísima gama de cosas, desde la ayuda mutua hasta el tener comunión en la tarea, en la obra, etcétera, etcétera. Y la otra cosa, ellos permanecían insistiendo en las oraciones, oraban y participaban juntos de las oraciones. Estas cuatro cosas eran los distintivos de la iglesia en esa época. Y los que hacían eso eran los creyentes. Ellos seguían la enseñanza apostólica, recordaban a Cristo y era el centro de su reunión y le adoraban al Señor Jesucristo porque Cristo es Dios.
Ellos tenían una estrecha comunión unos con otros y era un testimonio poderoso para el mundo en esa época, y ellos oraban al Señor Jesucristo, no basándose en méritos religiosos, sino solamente en los méritos del Señor Jesucristo. Tenemos el otro caso ahora, el de Simón el mago. Simón el mago escuchó la prédica del Evangelio y se nos dice en la Escritura, nos dice que Simón el mago, dice, también creyó Simón mismo. A los ojos de todo el mundo, Simón se había hecho evangélico. Se empezó a juntar con los creyentes. Le manifestaban que había creído. Es más, hasta se bautizó. Dice la Escritura que Simón se bautizó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, maravillado por las obras que Felipe hacía. Y a los ojos de toda la ciudad de Samaria, Simón el mago era un creyente más en Cristo. Hasta que vinieron los apóstoles, y los apóstoles se dieron cuenta por la actitud de Simón, que Simón no era creyente. ¿Y qué fue lo que le dijeron? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. No, Simón exteriormente manifestaba algo que en realidad no era. Y eso se ve a lo largo de todas las Escrituras. Y hay algunos pasajes de las Escrituras que son aplicables a esa clase de personas, a Simón, no a los verdaderos creyentes. Fíjense ustedes que hay una cantidad de textos en las Escrituras, como por ejemplo 1 Juan 2:19, Juan 6 del 64 al 66, Mateo 7, 22, 23, etc. ¿Verdad? Que son aplicados a esa clase de gente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que distinguir quién es la persona en las Escrituras que puede poner en obra las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellos. Y ese son los creyentes. Un inconverso, un hombre no regenerado, no puede vivir la vida cristiana. Simón el mago había manifestado recibir a Cristo, se había juntado con los creyentes, se había bautizado, pero él no podía vivir la vida cristiana porque en realidad nunca se había convertido. La vida cristiana no puede lograrse por esfuerzos personales. El resultado de la vida cristiana no es el esfuerzo de la buena voluntad de las personas no regeneradas. Por más buena intención que tengamos, por más esfuerzo que pongamos, si no somos creyentes, no podemos vivir la vida cristiana. No puede lograrse por medio de esfuerzos personales. Las buenas obras no pueden por sí mismas producir vida cristiana. Una persona puede hacer todas las obras que quiera, pero si no ha recibido la palabra de Dios en su corazón, no puede producir vida cristiana. El creyente no es alguien que trata de vivir bien, sino alguien que tiene la vida escondida en Cristo, como se menciona en Colosenses 3:3. La cosa esencial en la vida cristiana no son los esfuerzos personales, porque no se nos manda a depender de nuestros esfuerzos, sino de la gracia de Dios. La cosa esencial en la vida cristiana, como dice Romanos 8:2, es la ley de Cristo. Nadie puede seguir a Cristo si él no vive en la persona por el poder del Espíritu Santo. Ninguna persona, por más bien intencionada que esté, puede seguir al Señor Jesucristo
si no es por la guía del Espíritu Santo que viva en él. Y existe una sola clase de creyentes, los que tienen el Espíritu Santo. No hay dos clases de creyentes, uno con el Espíritu Santo y otro sin el Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Todos los creyentes, y existe una sola clase de creyentes, son los que tienen el Espíritu Santo. Un inconverso no puede hacer las obras preparadas por Dios. Solo quien nació otra vez puede ocuparse de las buenas obras preparadas por Dios. Podemos traer a personas no creyentes y pretender que ellos hagan las obras que Dios preparó para los creyentes. En Efesios se enseña que Dios preparó obras, pero esas obras solamente pueden ser puestas en práctica, solamente pueden ocuparse en esas obras los creyentes. La persona no regenerada está totalmente incapacitada para hacer las obras de Dios. Solo Cristo puede dar poder al creyente para hacer buenas obras, y Dios obra solo a través del creyente en Cristo. Ha habido casos en el Antiguo Testamento donde Dios utilizó a Darío o a Nabucodonosor. Dice en Jeremías: Nabucodonosor mi siervo, e incluso se sirvió de Balaam también, pero eso no podría ser aplicable a las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. ¿Quién es entonces creyente? Es una persona que está relacionada con Cristo y es un espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6:17. Es alguien que está eternamente unido a Cristo, y Cristo representa a esa persona e intercede por él en el cielo. Es alguien que escucha la voz del pastor y Cristo lo representa en el cielo. Es alguien que escucha y reconoce la voz de Cristo y le obedece. Y el Padre y el Hijo lo tienen asegurado para siempre. Por todo lo anterior se dice que el creyente debe presentar su cuerpo en sacrificio y permanecer firme y constante, y hay varios textos. El poder en la vida cristiana. La fe en Cristo es la manera de alcanzar poder para la vida cristiana. Una persona sin fe en Cristo queda librado a su propio criterio, queda librado a su propio esfuerzo, queda librado a su propio ingenio, a su propio parecer. Por más bien intencionado que esté, nadie puede sustituir la verdadera fe en Cristo. Así que un creyente es alguien que puede decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La victoria sobre la naturaleza carnal viene por el andar en el Espíritu. No es el resultado de esfuerzo personal del creyente. La nueva vida y justicia en santidad requiere estar vestido del nuevo hombre creado según Dios. El fruto en la vida cristiana viene por permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en mí. El tener el sentir que hubo en Cristo Jesús se alcanza adaptándose según la voluntad de Dios. La diferencia entre una persona creyente y alguien que no lo es una distancia insalvable para el ser humano. Es una distancia, un abismo enorme, enorme. El hombre natural, así en las Escrituras se habla de la persona no creyente y se aplica la palabra psíquico. El hombre natural es quien el alma lo es todo en ese hombre. No tiene vida espiritual. El espíritu del hombre no creyente permanece como una habitación oscura y deshabitada. El templo antiguo, el templo del Antiguo Testamento, estaba construido de la siguiente manera: el patio exterior o atrio, el lugar santo, el lugar donde oficiaban los sacerdotes diariamente, y el lugar santísimo, el lugar a donde entraba el sumo sacerdote una vez por año.
El atrio era el lugar donde entraban la congregación de Israel. El lugar santo era el lugar donde entraban los sacerdotes todos los días. Y el lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. El patio exterior corresponde a nuestro cuerpo, el lugar santo a nuestra alma y el lugar santísimo a lo más sagrado, a nuestro espíritu. En el hombre regenerado, en el hombre que ha nacido otra vez, que ha recibido la palabra de Dios, en ese lugar sagrado está ocupado por el Espíritu de Dios. Pero en el hombre no creyente está desierto, sombrío, lóbrego, esperando al que debe habitarlo. El hombre natural es aquel cuyo espíritu está vacío de la presencia de Dios. No tiene comunión con Dios. Espiritualmente no tiene vida, porque la vida espiritual solamente se logra cuando nuestro espíritu tiene comunión con Dios. Y mientras no nos convirtamos, ese lugar a donde debe habitar el Espíritu Santo es un lugar sombrío, oscuro y vacío. Ese es el hombre no creyente. Pero el hombre creyente en ese lugar tiene a Dios, el Espíritu Santo, y Él lo dirige. Y a este hombre sí le podemos hablar del carácter cristiano. Mirando yo las Escrituras, veía 7 cosas que son características del carácter cristiano. Ellas aparecen en las Escrituras como cosas deseables y exigidas por Dios a los creyentes. El Señor le exige esas cosas, pero Él auxilia a los creyentes con su gracia y con su misericordia. Y la persona bendita del Espíritu Santo asiste al creyente para alcanzar estas cosas en su vida. Estas exigencias divinas para los creyentes no son flexibles. Es decir, no quedan libradas al criterio del creyente. No quiere decir que existen distintas exigencias para distintos grupos de creyentes en cuanto a estas cosas y el carácter cristiano. No son flexibles. Y estas cosas son 7 cosas que son características del carácter cristiano. Una es la humildad. La segunda es el amor. La tercera es la castidad. La cuarta es la integridad. La quinta es la generosidad. La sexta es la constancia. Y la séptima es la vida devota, la vida de devoción. Esas 7 cosas aparecen en las Escrituras como las características de la persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. Hay varias palabras en humildad, que se utiliza humildad en el Nuevo Testamento. Una de ellas es, la humildad es algo que no se levanta mucho del suelo. El amor aparece como el fruto del Espíritu Santo. La castidad tiene que ver con la pureza, la limpieza, mantenerse sin mancha. La integridad tiene que ver con la honestidad y la honradez, como el resultado de someterse a la ley de Cristo. La generosidad tiene que ver con la expresión de un carácter benevolente para con los demás, un carácter comprensivo. La generosidad va mucho más allá de regalar algo. Hay que dar cosas, no hay ninguna duda, eso forma parte de la generosidad, pero la generosidad va más allá de eso. La constancia es como la resistencia, la permanencia y la paciencia, y siguiendo siempre las cosas del Señor. Y la vida devota es una continua actitud de reverencia y de sujeción a Dios. Lo que nos proponemos, hermanos, es durante estas reuniones ver estas 7 cosas. Humildad, amor, castidad, integridad, generosidad, constancia
y vida devota. Tengamos en cuenta, hermanos, que estas 7 cosas están en las Escrituras, como vamos a ver, y aparecen allí como los rasgos distintivos del creyente. Es decir, que estas 7 cosas deberían estar en nuestro carácter y que los inconversos nos distinguieran por eso. Siete cosas están en las Escrituras. Cuando la leemos aparecen como cosas difíciles de alcanzar, porque si tenemos que ser honrados, al mirarnos en el espejo nos damos cuenta de nuestras fallas. ¿Y cómo nosotros podríamos alcanzar esas cosas? Pero lo cierto es que el creyente no queda librado a su propio ingenio y a su propio esfuerzo personal para estas cosas, sino que tiene el auxilio del Espíritu Santo que vive en él, el auxilio de las Escrituras y el acompañamiento de Cristo, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De manera que si bien el Señor le pide estas cosas, por un lado, si Él nos pide algo, quiere decir que están a nuestro alcance. Dios es razonable y Él no va a pedirnos algo que nosotros no podamos cumplir. Si Él nos pide eso es porque Él sabe que los creyentes podemos alcanzar estas cosas. Segundo, Él sabe de nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido probado y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Pero Él sabe la debilidad de los seres humanos. Él se puede compadecer de los creyentes, porque Él también fue tentado, pero Él no cayó. Pero Él conoce la debilidad del ser humano y sabe dónde nos aprieta el zapato y puede asistirnos. Y además tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, que quiere producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. De manera que tenemos exigencias, pero tenemos valiosos auxilios, asistencia continua mientras estemos aquí en la tierra. No estamos huérfanos. Dios no nos dejó a la deriva cuando nos convertimos. No nos dejó librados a nuestros propios esfuerzos, a nuestro propio ingenio. Él nos ha salvado y ha provisto todos los medios adecuados para que los creyentes tengamos un carácter en donde se distingan estas 7 cosas. Y como dijimos, es nuestra intención en estos días, Dios mediante, tratar ellas una por una. Muchas gracias, hermanos.